Desde el jardín perfectamente cuidado, David, de 12 años, observaba la escena a través de la pared de cristal de la mansión de Bogotá. Dentro, el pequeño Nico, el hijo del millonario, intentaba con una frágil esperanza mostrarle a su padre un dibujo que había hecho. El millonario Alejandro, sin apartar la vista de la pantalla del ordenador, tomó el dibujo con una mano, lo dejó sobre la mesa sin mirarlo, y con la otra despidió a su hijo con un gesto. El rostro de Nico se sumió en una tristeza silenciosa mucho peor que cualquier lágrima. David, el hijo del jardinero, sintió una punzada en el corazón. No vio a un hombre ocupado, vio al hombre más pobre que jamás había conocido. David, a sus 12 años, era hijo del jardinero de la mansión, un niño que entendía la riqueza de una forma que el dueño de la mansión parecía haber olvidado. Su familia no tenía dinero, pero sí tiempo. Se reían a carcajadas en las cenas sencillas y las manos callosas de su padre le enseñaron a patear un balón de fútbol después de una larga jornada de trabajo. Para David, la riqueza se medía en abrazos, en historias compartidas, en una presencia que no se podía comprar. Y esta era la lente a través de la cual veía el mundo, una lente que le permitía ver la profunda pobreza tras la opulencia de la familia para la que trabajaba su padre. La motivación de David era pura empatía. Cada día, desde su puesto de observación en el jardín, veía a los hijos de Alejandro, Nico, de 8 años, y Camila, de 10, vagar por la vasta propiedad como dos pequeños fantasmas. Tenían los juguetes más caros, los aparatos electrónicos más modernos, pero sus ojos estaban vacíos, los ojos de alguien sin nadie con quien jugar, sin nadie con quien compartir un secreto. David sentía una compasión por ellos que lo asfixiaba. Él, que compartía una pequeña habitación con 2 hermanos, se sentía infinitamente más rico que esos 2 niños perdidos en su palacio de soledad. El antagonista de esa casa no era un hombre malvado, sino la depresión que lo acorazaba. Tras heredar el imperio de su padre, Alejandro se obsesionó con demostrar su valía, con superar el legado que le habían dejado. Se sumió en un ciclo interminable de trabajo y estrés, convirtiendo su vida en una hoja de cálculo de resultados. Amaba a sus hijos, pero este amor se manifestaba de la única manera que sabía, proveyendo. Les dio las mejores escuelas, la mejor ropa, los mejores juguetes, convencido de que el éxito empresarial era la única medida verdadera de un buen padre. Sin embargo, su depresión se manifestaba como apatía emocional, una incapacidad para conectar con algo que no fuera una pantalla de ordenador o un informe financiero. La alegría, la risa y la espontaneidad de los niños se habían convertido en un idioma desconocido para él. Estaba físicamente presente en casa, pero su alma estaba perpetuamente ausente, encerrada en la sala de conferencias de su propia mente. Veía a sus hijos como una más de sus muchas responsabilidades, un punto en su larga lista de tareas pendientes que debía gestionar eficientemente y a distancia. Y así, el conflicto se desarrollaba en un contraste silencioso y cotidiano. Afuera, en el jardín, David pateaba un balón desgastado con su padre. Sus risas resonaban en el aire. Dentro, a través del cristal, Nico y Camila intentaban desesperadamente, y en vano, romper la burbuja de su padre. Le llevaban un juguete nuevo. Le pedían que mirara un dibujo, pero la respuesta siempre era la misma. Un gesto. Distraído, un «hasta luego, hijo», que nunca llegaba. Y los niños, en lugar de rebelarse, se marchitaban, volviéndose cada vez más silenciosos, un reflejo del padre que apenas conocían. David fue el único testigo de esa lenta y trágica desintegración. La rutina diaria era un estudio de contrastes. Afuera, en el jardín, David trabajaba junto a su padre. No hablaban mucho, pero la comunicación era constante. Una sonrisa compartida al ver una mariquita, una caricia en el hombro para señalar una mala hierba, la complicidad de alguien que entiende el ritmo de la tierra. Al final del día, el exhausto padre de David siempre encontraba 5 minutos para jugar a la pelota con su hijo, y su risa era la única música que importaba en ese pedazo de paraíso. Su riqueza se medía en tiempo, y eran multimillonarios. En su interior, la pobreza era aplastante. Un día,
Camila llegó a casa de la escuela, radiante por haber sacado la mejor nota de matemáticas de su clase. Corrió a la oficina de su padre, con su boleta en la mano como un trofeo. Alejandro tomó el papel, con la mirada fija en la pantalla, y dijo un «Muy bien, querida», tan vacío y automático que la palabra se convirtió en un insulto. La sonrisa de Camila se desvaneció. Dejó la boleta en el escritorio, donde permaneció olvidada, y salió de la oficina en silencio. El silencio era el nuevo lenguaje para estos niños. Aprendieron que sus voces no podían competir con las de las pantallas de su padre. Dejaron de rebelarse, de hacer berrinches. En cambio, se convirtieron en expertos en la apatía. Jugaban sin alegría con sus juguetes caros, moviéndolos en un ritual sin alma. David, desde el jardín, los observaba a través del cristal como peces en un acuario de lujo, nadando en círculos en agua fría y sin vida. Y con cada día que pasaba, la opresión en su pecho se hacía más fuerte. La historia de estos niños en Bogotá nos parte el corazón. ¿Y a ti, qué ciudad te conmovió más? Cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves y ¿qué hora es? Nos encantaría ver el alcance de nuestro mensaje. Mientras tanto, la tormenta en la mente de Alejandro se intensificaba. Estaba en plena negociación de un acuerdo multimillonario, una fusión que definiría su legado y, en su mente, demostraría su valía al fantasma de su propio padre. Las videollamadas se alargaban hasta la noche, las conversaciones tensas, llenas de números y una presión incesante. Se volvió más irritable, más ausente, y cada pequeño problema en casa lo recibía con un gruñido impaciente. No solo trabajaba, estaba en guerra y sus hijos eran las bajas civiles que no tenía tiempo de contar. El punto de quiebre llegó en una tarde gris. Una llamada. La voz al otro lado, fría y tajante. El acuerdo había fracasado. La fusión, meses de trabajo, su legado, todo se había esfumado. Alejandro colgó el teléfono. Su rostro era una máscara de furia y desesperación. Salió al balcón a respirar, con el nudo de la derrota en la garganta, la sensación de fracaso ahogándolo. Y en ese preciso momento de mayor vulnerabilidad, sus hijos Nico y Camila lo vieron. No vieron al CEO derrotado, solo vieron a su padre, triste. Con la pureza de corazón que solo poseen los niños, se acercaron tímidamente, con sus pequeñas manos extendidas, deseando solo un abrazo, consuelo. No tenían palabras para expresar la complejidad de su dolor, pero tenían el instinto más básico del amor. «¿Papá?», susurró Nico. El roce de su mano en el brazo de Alejandro fue una pregunta silenciosa. La respuesta que recibió no fue un abrazo. «Ahora no. ¿No ves que estoy ocupado?», gritó Alejandro, con una voz que cortaba el aire como un látigo. La explosión no fue solo ira, sino un dolor cegador que se transformó en crueldad. Los dos niños retrocedieron como si los hubieran golpeado, con el rostro conmocionado y herido. Desde el jardín, regando las flores cercanas, David presenció la escena. Vio el grito, vio a los niños encogerse de miedo, vio cómo se erigía el último muro de conexión entre este padre y sus hijos, y en su corazón de 12 años supo que ya no podía quedarse mirando. Con un coraje que desconocía, David dejó caer la regadera y el agua goteó silenciosamente sobre el césped. Salió del jardín, cruzó el porche y se detuvo a pocos metros del hombre poderoso. Alejandro lo miró fijamente, su furia por la pérdida del negocio ahora centrada en esta nueva y pequeña molestia, dispuesto a despedirlo con una palabra dura. Pero David, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, habló primero, y su voz, aunque infantil, cargaba con el peso de una verdad incuestionable. El dolor de esos niños es desgarrador, pero un pequeño ángel guardián está a punto de intervenir. Creemos que Dios usa las voces más inesperadas para enseñarnos las lecciones más importantes. Si tú también crees en la valentía de David, comenta, Dios, dale fuerza a este niño para bendecir su misión. Señor, dijo con una sencillez que calmó la ira de Alejandro, mi padre gana en un año lo que tú podrías ganar en un minuto, pero todos los días al terminar de trabajar, lo primero que hace es jugar a la pelota conmigo, incluso cuando está cansado. Miró a los dos pequeños fantasmas, Nico y Camila, que observaban desde lejos con ojos tristes y asustados. Tienen todo esto,
dijo David señalando la inmensa casa, pero ellos solo querían un papá con quien jugar. Y entonces dio la lección final, el diagnóstico introspectivo que ningún experto podría dar. No necesitas más dinero. Necesitas más risas. Tu paz no está en los negocios que cierras. Tu paz está en el abrazo que no le das a tu familia. La verdad, tan simple y tan brutal, viniendo de la boca de un niño que entendía la riqueza mucho más que él, destrozó la armadura de Alejandro. Miró a sus propios hijos y por primera vez los vio no como una responsabilidad, sino como dos almas solitarias. Finalmente los vio de verdad. Vio el dolor y la soledad en ellos, y reconoció, con un horror que lo dejó sin aliento, el reflejo de su propia y profunda miseria. La depresión que había intentado ahogar con el trabajo no era solo suya, se había desbordado y estaba ahogando también a sus hijos. En ese instante, el imperio, el negocio, el legado, todo se convirtió en polvo. Lo único real en ese universo era el dolor en los ojos de sus hijos, un dolor que él, y solo él, había causado. La verdad, dicha por un niño, acaba de quebrar la armadura de un hombre poderoso. Este es el punto de inflexión, donde la luz comienza a brillar. Si tu corazón sintió el poder de esta revelación divina, deja tu me gusta como amén a esta lección de vida. Bendigamos este video con tu me gusta. La decisión que tomó a continuación impactó a todos. No despidió al jardinero por la audacia de su hijo. Todo lo contrario. Con un gesto lento y deliberado, sacó su celular del bolsillo y lo apagó. El clic fue la primera nota de una nueva melodía en su vida. Se acercó a sus hijos, quienes instintivamente retrocedieron, esperando otro grito. Pero no gritó. Por primera vez en años, se arrodilló a su altura, descendiendo de su torre de poder y dolor. Y entonces, simplemente los abrazó. Un abrazo torpe, oxidado por la falta de uso, pero desesperado. Y en ese abrazo, la presa de su dolor se rompió. El gran millonario, el hombre de férreo control, rompió a llorar. Un llanto convulsivo, de años de dolor no vivido, de culpa no confesada. Los niños, percibiendo por primera vez la vulnerabilidad de su padre, le devolvieron el abrazo, acariciándole la espalda con sus pequeñas manos. Y en medio de ese abrazo, en el suelo del porche de su mansión, esa familia finalmente comenzó a encontrarse a sí misma. El abrazo en el suelo del porche no fue un momento fugaz, fue el comienzo de una rendición. Alejandro permaneció allí, abrazando a sus hijos, llorando por todo lo que había perdido y por todo lo que casi había perdido. Cuando por fin recuperó la compostura, miró a David, el chico que se había atrevido a decirle la verdad. En un acto de humildad que valía más que cualquier recompensa, simplemente dijo, «Gracias». Esa noche, la primera reparación de Alejandro no fue un regalo caro, sino un acto de presencia. Canceló todas sus llamadas, se sentó en la cama entre sus dos hijos y les leyó un cuento hasta que se durmieron. Un simple ritual que, para ellos, era más valioso que todo el oro del mundo. A la mañana siguiente, el cambio de Alejandro se manifestó de forma concreta. Sus ejecutivos, que lo esperaban con furia por la pérdida del negocio, encontraron a un hombre diferente. Con una calma que los sobresaltó, anunció una reestructuración radical de su empresa. Delegó gran parte de sus responsabilidades e instauró una nueva política inquebrantable: desconectarse a las 6 p.m. La derrota de su antagonista, la depresión impuesta por el trabajo, fue declarada por él mismo. Renunció a parte de su control sobre el imperio para finalmente asumir su rol de padre, intercambiando la búsqueda incesante de más poder por la búsqueda de la paz. Meses después, el jardín de la mansión de Bogotá ya no es una obra de arte intocable. Donde antes solo había silencio y perfección, ahora hay porterías de fútbol improvisadas, juguetes esparcidos por el césped y el sonido constante de las risas de los niños. La casa, antaño un mausoleo de duelo, se ha convertido en un hogar, un lugar donde el desorden de la felicidad no solo se permite, sino que se celebra. El cambio no fue meramente externo, sino una sanación visible en el paisaje de ese lugar. Vemos a Alejandro
ahora visiblemente más ligero y feliz, persiguiendo torpemente una pelota. Sus dos hijos, Nico y Camila, se ríen de sus intentos, y junto a ellos, jugando como un hermano mayor, está David. La barrera de cristal entre el jardín y la casa se ha roto para siempre. El padre de David, el jardinero, observa desde lejos, con una sonrisa, como si viera florecer sus propios valores en el terreno más improbable. La amistad entre los chicos se convirtió en el puente que unió a dos familias y dos mundos. El imperio de Alejandro no se derrumbó, simplemente encontró su lugar, secundario al reino mucho más valioso de su familia. La pobre niña no le ofreció una solución comercial para su depresión, le recordó dónde había estado la cura desde siempre, no en sus cuentas bancarias, sino en los brazos de sus propios hijos. Su historia nos enseña que la mayor riqueza que un padre puede dejar no es un legado de éxito, sino de presencia. ¿Cuál es tu mayor riqueza? Deja un comentario, dale a me gusta si esta historia te conmovió y compártela.